Entonces la presento brevemente. Emilce es profesora de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, es doctora y magíster en filosofía de la Universidad de los Andes, es especialista en el pensamiento de Simone Weil y sus intereses de investigación tienen que ver con la espiritualidad y la relación entre filosofía, teología, ética, estética y política. Recientemente ha publicado el capítulo Espiritualidad y Amor al Prójimo, lectura al tomo testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad, y el libro que algunos de ustedes también conocen porque desde el encuentro pasado se los anunciamos y les propusimos de hecho un pasaje de lectura para hoy que se titula Simone Weil, Escritura de la Gracia, Atención y Materialidad, que fue publicado en el 2023 y que de verdad se los recomiendo porque es una obra, un libro además muy, muy bien escrito, muy lindo, muy claro, y para las personas que de pronto no tenemos un conocimiento muy profundo de la autora, es una gran puerta de entrada. Entonces, bienvenida, Emilce, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Viviana, gracias, Rosana, y bueno, un saludo para todas y todos los que nos acompañan hoy. Gracias. Deben estar viendo mi pantalla, pero la están viendo, ¿cierto? Sí. Listo, ya estoy abriendo la presentación. Aquí está. Ven la presentación, ¿verdad? Correcto. Estamos bien. Listo, si quieres poner la primera, Viviana, muchas gracias. Bueno, entonces buenas noches para todas y para todos. Espero que me escuchen muy bien, me cuentan si no. Lo que quiero compartirles hoy es una reflexión sobre atención en Simone Weil y pues voy a darles como unas coordenadas que yo he seguido en el pensamiento de Simone Weil y pues quisiera que sepan que no es una conferencia magistral, sino que son una serie de coordenadas que yo he pensado en relación con un concepto que es transversal en la obra de Simone Weil, que es atención. Entonces, pues vamos a empezar. Uno de los conceptos transversales en la obra de Simone Weil es el de atención. Este concepto se despliega en sus obras como una forma de alteridad. Y aquí vamos a ir viendo cómo la atención es un concepto que transita todas las obras de Simone Weil, es decir, sobre todo en los últimos meses he venido reconociendo cómo la atención es un concepto transversal en la obra de Simone Weil, y no solamente porque dé cuenta de la desgracia y el sufrimiento del mundo, que es algo que le interesa a ella particularmente y que sobre todo ella fue transitando en sus experiencias de vida, sino porque en el fondo el concepto de atención está muy vinculado al amor al prójimo, a la belleza y digamos, al encuentro con Dios en el orden del mundo. Entonces vamos a ver cómo este concepto de atención es transversal en la obra de Simone Weil, pero además cómo se vincula tanto a algo que ella llama desgracia y gracia. Entonces, pues para el día de hoy tengo dos reflexiones, si quieres seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces voy a seguir dos cosas en esta pequeña presentación. La primera es cómo la atención aparece en algunas de sus obras. Eso me parece fundamental, así que vamos a seguir en un primer momento algunas de estas obras, cómo aparece el concepto de atención, y en un segundo momento cómo aparece un concepto central que es atención a lo real y cómo yo lo he trabajado, sobre todo en mi libro que se llama Simone Weil, Escritura de la Gracia, Atención y Materialidad. Así que vamos con este primer momento.
Listo, entonces, atención aparece como concepto en una recopilación póstuma de pensamientos y aforismos de Simone Weil titulada La gravedad y la gracia. Allí se afirma la atención extrema es lo que constituye la facultad creadora del hombre. Esto quiere decir que atender a un objeto no puede ser lo mismo que ver un objeto o incluso concentrarse en él. Es decir, en la gravedad y la gracia aparece este primer concepto de atención, que es la atención extrema, es lo que constituye la facultad creadora del hombre. En tanto facultad creadora, lo que está diciendo Simone Weil es que no puede ser lo mismo que ver un objeto o no puede ser lo mismo que concentrarse en el objeto. Observación y concentración no son sinónimos de atención porque esta última es una facultad creadora. Es decir, que tiene el don de imaginar, tiene el don de iluminar, tiene el don de crear, de hacer aparecer aquello que a simple vista no se ve. Tiene el don de hacer aparecer aquello que en una forma de observación no es visible ni posible. La atención hace visible aquello que no lo era y en ello radica su carácter creativo. Es decir, que crea un escenario de posibilidad que no era del todo pensado ni advertido. Este sería como una primera aparición de la noción de atención en el pensamiento de Simone Weil. Atención, continúa Simone Weil en esta pequeña recopilación que se llama La gravedad y la gracia, es un método para comprender las imágenes, los símbolos. No se trata de interpretarlos, sino simplemente de mirarlos hasta que brote de ellos la luz. De esta manera, atención no es una interpretación conceptual, sino el despliegue de una mirada profunda que hará aparecer del objeto la luz. Esto es súper interesante porque primero nos dice que es una facultad creadora, ¿cierto? Y en tanto facultad creadora hace visible aquello que no lo era y está diciendo también que no es una simple observación y tampoco es una concentración. Muchas veces cuando hablamos de atención creemos que es estar concentrado. Pero Simone Weil está diciendo algo más. La atención es una facultad creadora, lo primero. Lo segundo está diciendo, en esta misma recopilación, que la atención es un método para comprender las imágenes y los símbolos. Y aquí vuelve a ser una distinción fundamental. La atención no es una interpretación, es una mirada profunda. Y ella dice, no se trata de interpretar los símbolos y las imágenes, sino simplemente de mirarlos profundamente hasta que brote de ellos la luz. De esta manera, atención no es una interpretación conceptual, sino el despliegue de una mirada profunda que hará aparecer del objeto la luz. También, y esto es interesante, aquí en ello radica su carácter creativo, porque hacer que de imágenes y de objetos brote la luz significa, de nuevo, que aparece algo novedoso, que aparece algo nuevo, no bajo la forma de una explicación o de una interpretación, ni de una mera observación, sino de una iluminación, de un destello de luz. Sigamos, por favor. Este es entonces el método para comprender las imágenes. Y Simone Weil va a decir algo también allí, en La gravedad y la gracia. La atención es así un método de estudio. De hecho, para la autora, la enseñanza no debería tener otro fin que el de hacer posible el ejercicio de la atención. ¿Por qué? Porque el cultivo de esta facultad haría posible resolver, por ejemplo, un problema matemático, tocar virtuosamente un instrumento o hacer una traducción del latín. No obstante, y Simone Weil aquí va a enfatizar en algo, la atención hace posible algo mucho más elevado que esto: la alteridad, el amor al prójimo y el encuentro con Dios. Sin embargo, pues vamos a ir despacio con esta afirmación. Entonces, primero habíamos dicho que la atención es una facultad creadora y que esto significa que no es una mera observación ni es una simple concentración. Luego dice Simone Weil, la atención es un método para comprender las imágenes y
es un método para mirarlos profundamente hasta que brote de ellos la luz. Entonces, allí también estamos haciendo otra distinción. Atención no es un ejercicio de interpretación conceptual, sino el despliegue de una mirada profunda que haría aparecer del objeto la luz. Luego Simone Weil dice, la atención es un método que permitiría cualquier forma de aprendizaje. Y allí nos pone un ejemplo, resolver un ejemplo matemático, aprender latino, tocar virtuosamente un instrumento. Por eso ya dice, la enseñanza no debería tener otro fin que el de hacer posible el ejercicio de la atención. Pero después de esto ya va a decir, incluso la atención permitiría algo mucho más elevado que esto. Permitiría el amor al prójimo, el encuentro con Dios o la alteridad. Entonces fíjense cómo se va construyendo el argumento en este pequeño libro que se llama La gravedad y la gracia. En cuanto a método de estudio, la atención se constituye en un entrenamiento idóneo para hacer emerger algo nuevo. Bien se trata de la solución de un ejercicio matemático, de aprender una pieza musical, pero en términos éticos se trata, mediante una mirada profunda y aguda, de reconocer la presencia de otros seres que viven y que sufren cerca de nosotros. Entonces, fíjese el argumento cómo va adquiriendo allí otro carácter. Ahora voy a pasar, si quieres, la siguiente diapositiva, a otro lugar donde aparece el concepto de atención. En reflexiones sobre el buen uso de los estudios escolares como medio de cultivar el amor a Dios, aparece nuevamente este concepto de atención, pero aparece con un carácter espiritual. Es maravilloso aquí porque lo que dice Simone Weil es, la oración está hecha de atención. La oración es la orientación hacia Dios de toda la atención de que el alma es capaz. Así, una oración intensa y pura sería la parte más elevada de la atención que entra en contacto con Dios. Aunque toda oración se dirige a Dios, solamente se daría un auténtico encuentro si la atención es profunda y real, si se eleva de tal forma que brote de ella el amor a Dios, su presencia. La oración es de esta manera el ejemplo paradigmático de la atención. Los ejercicios escolares, por su parte, se constituyen en una parte menos elevada de la atención, pero son en todo caso una forma de entrenamiento, una forma de preparación. Lo interesante es que el desarrollo de la atención en los estudios escolares se convierte en una preparación para la oración, porque sin saberlo ese esfuerzo luego se verá reflejado en el encuentro con Dios mediante la práctica de la oración. En medio, pensemos esto, en medio de los muchos requerimientos que se piden hoy a los estudiantes, lo que está diciendo Simone Weil es, sería suficiente con cultivar la facultad de atención, porque la facultad de atención es el objetivo verdadero y casi el único interés de todos los estudios. Es decir, que si cultiváramos la facultad de atención, podríamos fortalecer cualquier forma de aprendizaje. Y eso me parece maravilloso en lo que está diciendo Simone Weil. La atención es la facultad que permitiría desempeñar con destreza cualquier ejercicio del pensamiento. El cultivo de la atención se constituye entonces en el corazón de cualquier forma de aprendizaje. Hasta ahora entonces hemos hablado de esta relación entre atención, oración y encuentro con Dios. Sin embargo, vamos a ver ahora la atención, cómo se relaciona con el amor al prójimo y el amor a Dios. Weil va a decir lo siguiente, en este mismo texto. No es solo el amor a Dios lo que tiene por sustancia la atención. El amor al prójimo, que como sabemos es el mismo amor, está formado de la misma sustancia. Es decir, que la relación entre amor al prójimo es el punto nodal para pensar la alteridad en el pensamiento de Simone Weil, la relación entre atención y amor al prójimo. Amar al prójimo es un principio cristiano en esencia que implica amar a los demás con la misma bondad, benevolencia, respeto y cuidado que a uno mismo.
Para Bale, este amor, sin embargo, encuentra su realidad y plenitud en el encuentro con los obreros anónimos de la fábrica. Recordemos que ella va a experimentar el trabajo manual en la fábrica en algunos meses de 1934 y 1935. Y es allí donde ella encuentra una experiencia del amor al prójimo, en aquellos obreros desposeídos e invisibles con los que vivió esta experiencia en estos años. Allí Simone Weil va a afirmar lo siguiente: la plenitud del amor al prójimo estriba simplemente en ser capaz de preguntar cuál es tu tormento. Es saber que el desdichado existe, no como una unidad más en una serie, no como ejemplar de una categoría social que porta la etiqueta desdichados, sino como hombre semejante en todo a nosotros, que fue un día golpeado y marcado con la marca inimitable de la desdicha. Para ello es suficiente, pero indispensable, saber dirigirle una cierta mirada. Esta mirada es ante todo atenta, una mirada en la que el alma se vacía de todo contenido propio para recibir al ser que está mirando tal cual es, en toda su verdad. Solo es capaz de ello quien es capaz de atención. Entonces aquí aparece un nuevo registro de la atención que va a estar relacionado con la condición obrera y con su experiencia de vida de fábrica. Entonces fíjense cómo la atención aparece en distintos registros en sus obras y finalmente ella logra llegar como a este punto en el que la atención está vinculada con el amor al prójimo. Y ya ahorita en un momento vamos a ver la segunda parte, pero por ahora quería mostrarles cómo la atención aparece de distintas maneras en sus obras y cómo ella empieza a trazar unas distinciones hasta llegar al punto de relacionar la atención con el amor al prójimo, el amor a Dios y la alteridad, que finalmente es el lugar en el que aparece esta idea del amor al prójimo y el amor a Dios. Si quieren, vamos a la segunda parte. Ahora me gustaría ya no ver cómo se desplaza este concepto de atención en sus obras, sino cómo lo he pensado yo en relación con algo que se llama atención a lo real. Y aquí pues quisiera reiterar algo que decía al inicio, y es que uno de los conceptos transversales en el pensamiento de Simone Weil es atención, principalmente atención a lo real, concepto que se despliega en sus obras como una forma de alteridad y como una práctica ética de acogida, espera y recibimiento. Espera y recibimiento no solamente de la desgracia y el sufrimiento en medio de la guerra, la violencia y la opresión, si pensamos en todo lo que vivimos hoy, sino también recibimiento de la gracia de Dios y la belleza del mundo que emerge en medio de estas condiciones. Entonces voy a pasar a esta segunda parte y es cómo yo he pensado este concepto de atención a lo real. Entonces seguimos aquí en la presentación. Uno de los efectos más abrumadores de la opresión en la experiencia de fábrica que Simone Weil vivió, ella dirá, no es la usurpación de la propiedad, ni siquiera la diferencia que existe entre el salario del trabajador y el valor de los bienes producidos en la forma de la plusvalía, sino que uno de los efectos de la opresión es la pérdida de la facultad de atención, que es rápidamente sustituida por la de concentración, haciendo que el obrero se convierta en parte de la máquina. Este es uno de los efectos de la relación entre el dueño de la máquina y aquellos que se constituyen en los engranajes vivos de la máquina. Para Simone Weil, perder la facultad de atención significa perder la posibilidad de alteridad, perder la capacidad de acoger a otro, de recibirlo, de amarlo y de advertir su presencia y también su sufrimiento en un mismo lugar. Para Weil, la opresión es una fuerza característica de la historia que anula la facultad de atención. Aquí voy a poner una cita de Simone Weil en La condición obrera. Una fuerza casi irresistible, comparable a la pesadez,
Impide entonces sentir la presencia cercana de otros seres humanos que también sufren muy cerca. Es casi imposible no ser indiferente y brutal como lo es el sistema en el cual uno se encuentra hundido, y recíprocamente la brutalidad del sistema queda reflejada y hecha sensible en los gestos, las miradas y las palabras de los que están alrededor de uno. Eso está diciendo Simone Weil en La condición obrera. Cuando el obrero pierde su capacidad de atención, cuando la brutalidad del sistema de producción y de la forma de organización social se ha sedimentado en los gestos, en las miradas y palabras, se produce la peor de las servidumbres, pues ya no se produce obediencia, sino abnegación. En este sentido, dice Simone Weil, a partir de un cierto grado de opresión, los poderosos logran necesariamente hacerse adorar por sus esclavos. Por eso, cuando a alguien se le priva de todos los medios para escapar de este doblegamiento, no le queda otro remedio que sustituir obediencia por abnegación. Hasta allí digamos que uno podría documentar las reflexiones de Simone Weil en La fábrica sobre la atención. Sin embargo, cuando yo estaba leyendo La condición obrera y me pareció maravilloso, encontré algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque uno podría quedarse pensando que la opresión lo que hace es anular la facultad de atención. Sin embargo, en las cartas de Simone Weil yo encontraba algo más. Entonces, hasta allí podría documentarse este análisis de la atención. Sin embargo, la escritora advierte algo más en medio de la opresión. En una carta escrita a su amiga Albertine Thévenon en diciembre de 1935, Simone Weil escribe sobre su experiencia de vida de fábrica. Y aquí abro cita. Ella es obrera en las fábricas, ella va a fábricas como Renault o como Alstom, que son fábricas de trabajo manual pesado, y ella está allí en medio de su experiencia de fábrica. Y ella escribe lo siguiente, abro cita. Imagíname delante de un gran horno que escupe afuera llamas y soplos encendidos que recibo en plena cara. El fuego sale de 5 o 6 agujeros que están en la parte baja del horno. Me pongo delante para meter unas 30 bobinas grandes de cobre que una obrera italiana de rostro animoso y abierto fabrica a mi lado. Estas bobinas son para los tranvías y los metros. He de estar muy atenta a fin de que ninguna de las bobinas caiga en uno de los agujeros, ya que se fundiría. Para ello he de ponerme justamente delante del horno y procurar que el dolor de los soplos inflamados sobre mi cara y el fuego sobre mis brazos no me obligue a un falso movimiento. Y esto es lo que es más maravilloso. Delante de mí, sentado, un soldador con lentes azules y mirada grave, trabaja minuciosamente. Cada vez que el dolor contrae mi cara, me dedica una sonrisa triste, llena de simpatía fraterna, que me hace un bien indecible. Al otro lado, un equipo de caldereros trabaja alrededor de grandes mesas. Trabajo realizado en equipo, fraternalmente, con cuidado y sin prisa. Trabajo muy especializado para el cual hay que saber calcular, leer complicados dibujos y aplicar nociones de geometría descriptiva. Así pues, varios elementos podemos rescatar de este pasaje. Primero, la cadencia del trabajo manual de Simone Weil siendo obrera y su experiencia corporal y sensible ante esta experiencia. Segundo, el ejercicio de concentración que le exige introducir unas 30 bobinas usadas para los tranvías y metros delante de un gran horno, lo que la convierte en un engranaje de la máquina. Y así se reproduce una forma de opresión. Esto está en Reflexiones sobre las causas de la opresión social, incluso en sus textos sobre la condición obrera. Y tercero, aparece algo más, y es esta mirada entre el soldador y Simone Weil, que se traduce como una forma de atención. Entonces, cuando yo veía eso, encontraba que a Simone Weil no le interesa solamente pensar cómo la opresión anula la facultad de atención,
sino cómo en medio de estas condiciones de opresión hay instantes, momentos de atención que se traducen en una forma de alteridad o en una forma de amor al prójimo. Así que este umbral, podemos llamarlo así, este encuentro o este gesto de intercambio entre Simone Weil y el obrero que trabaja con lentes azules en medio de las condiciones de opresión, es una forma de atención creadora. Este gesto despliega un umbral, una apertura, significa contemplar lo no contemplable, diría Simone Weil. Atención allí significa recibir el gesto del soldador como un acto de generosidad y de solidaridad, como un bien indecible. Recibirlo aun cuando todo en la fábrica esté dispuesto para dirigir la atención a la producción, aun cuando los medios de producción no nos pertenezcan y aun cuando las condiciones del trabajo y las formas de opresión impidan precisamente el despliegue del ejercicio de la atención. Así pues, si quieren seguimos con la otra diapositiva. La atención, como aquella que experimentó Simone Weil en medio de las condiciones de un trabajo unilateral, opresivo y avasallador, significa tener una disposición ética y espiritual para recibir y acoger la bondad y el amor de ese otro que vive y que sufre junto a mí. Es así una apertura a lo real, es una atención a lo real y un llamado a reconocer los rostros cansados, las manos agrietadas, las miradas de tristeza y desamparo con las que nos cruzamos nosotros en la calle o en el transporte público. Estar a la espera de su aparición, está diciendo Simone Weil, estar a la espera de su mirada, estar a la espera, paradójicamente, de lo inesperado, de lo inimaginable, y por eso vuelvo a esta noción de atención que señalaba al inicio, y es la atención como una facultad creadora. Si quieres pasar a la otra. Aquí entonces quisiera como señalar varias cosas sobre la atención. Entonces, bueno, hasta ahora lo que he dicho es cómo se ve la atención en varias obras de Simone Weil, cómo aparece en La gravedad y la gracia como una facultad creadora que es distinta de una mera observación, que es distinta de una mera concentración, cómo aparece además como un método para hacer aparecer la luz de los objetos que se contemplan y cómo aparece como un método de estudio eh, en relación también con cómo cultivar la atención en el ejercicio de la oración, que es algo bellísimo en el pensamiento de Simone Weil. Luego de esto ya vimos cómo específicamente se puede pensar este ejercicio de la atención en la experiencia de vida de fábrica de Simone Weil. Por supuesto, podemos reconocerlo en la experiencia de Simone Weil, pero yo creo que Simone Weil nos está diciendo cómo pensar la atención hoy en medio de unas condiciones de opresión o en medio de unas condiciones de violencia o de guerra en las que nosotros vivimos. Porque Simone Weil no estaría diciendo que la atención está fuera de este escenario histórico. Simone Weil, también yo lo señalo en mi libro, Simone Weil tiene una herencia marxista y ella misma pues pone en cuestión algunos postulados del marxismo, sobre todo del marxismo soviético, pero siendo ella marxista tiene una lectura sobre la realidad que es histórica, y es decir, cómo encontrar formas de atención en medio de las condiciones en las que vivimos. Cómo Simone Weil, siendo obrera, pudo encontrar un escenario de atención en medio de las condiciones de opresión de este trabajo unilateral, de este trabajo opresivo en medio de la fábrica en la que ella estuvo, en la que ella experimentó el trabajo manual. Entonces, eso es lo interesante y es cómo ir encontrando espacios de atención en medio de estas condiciones, no fuera de ellas, porque no habría una fuera de las condiciones de desgracia y también pues ella se mueve entre la desgracia y la gracia, no como escenarios separados, sino como encontrar la gracia en medio de la desgracia.
Entonces, bueno, aquí como para ir un poco cerrando esta reflexión, porque me gustaría pues escuchar algunas preguntas, es, atención en primer lugar es una actitud, una disposición ética, es una forma de recibimiento porque nos disponemos hacia aquello que observamos y recibimos. La palabra atención significa literalmente estar a la espera. En este sentido, toda atención significa estar a la espera de un encuentro, de un gesto, de un aprendizaje, de un contenido, estar a la espera del rostro y la presencia de otro u otros, de su sufrimiento, de sus condiciones, de su mirada, de su llegada. Justamente una de las reflexiones más lúcidas de Simone Weil en su experiencia como obrera consiste en advertir que aquello que es característico del trabajo industrial y de las condiciones de opresión en el modo de producción capitalista es la anulación y destrucción de la facultad de atención. En segundo lugar, atención, más que una categoría meramente conceptual o una forma de concentración interior, es una mirada, es una manera de habitar el mundo, es una práctica, no es solamente una idea, no es una teoría, no es un discurso, no es un concepto. Toda atención en un sentido profundo y real implica una mirada y una práctica cotidiana. Dice Simone Weil, cuando escuchamos con atención en una conversación cotidiana, recibimos y acogemos aquello que escuchamos. Lo albergamos, lo hacemos parte de nuestro mundo, lo cobijamos. De lo contrario, podríamos oír, pero no escuchar atentamente. Para Bale, abro cita, escuchar a alguien es ponerse en su lugar mientras habla. Es una atención intensa, pura, desinteresada, gratuita, generosa. Esa intención es amor, como cuando escuchamos un secreto y lo guardamos con cariño. Sucede lo mismo con la lectura o con la escritura o con la contemplación. No es lo mismo leer que leer atentamente, no es lo mismo escribir que escribir atentamente, porque la atención le otorga a estas experiencias una apertura, una profundidad, un despejarse del pensamiento que se vacía a sí mismo de toda distracción y se dispone a recibir aquello que ve, aquello que lee, aquello que escucha, aquello que siente. Atención, así es una forma de espera ante aquello que acontece, es un recibimiento y es una forma de agradecimiento, es una forma de gracia. ¿Quieres la siguiente, por favor? Entonces, bueno, atención es una práctica ética, es una forma de alteridad, es una forma de amor al prójimo. Hay un texto muy bello que se llama bueno, hay dos, sobre el amor a Dios y la desdicha, y otra sobre el amor implícito de Dios, y lo que dice Simone Weil es que el amor al prójimo es un amor implícito del amor de Dios, es decir, Dios se hace presente en el amor al prójimo. Entonces, por eso para ella hay una relación entre amor al prójimo y atención, porque amar al prójimo significa atender al otro y a su sufrimiento. Y allí aparece Dios. Es decir, para Abel, la manera como Dios se hace presente en el mundo es mediante una manifestación del amor al prójimo. No habría otro lugar, por eso se trata de un amor implícito de Dios. Allí Dios estaría presente. Entonces, por eso la atención como una forma de alteridad daría apertura al amor al prójimo y también al amor de Dios, porque Dios se manifestaría en ese gesto del amor al prójimo. Pero bueno, esto es como otra reflexión que tiene que ver con toda su experiencia de conversión al cristianismo, que aquí también tuvimos como la ocasión de conversar sobre esto. Pero bueno, estas son como algunas coordenadas de la atención en el pensamiento de Simone Weil. Me gustaría escuchar sus preguntas y bueno, hasta ahí yo dejaría esta primera reflexión. Muchísimas gracias.
Mirce, por tu presentación, muy clara, muy bonita, muy sugerente. Yo decía al inicio que hay muchas coincidencias entre Simone Weil y Etty, y siempre tengo en mente algunas, pero después de que te digo, tengo en mente otras nuevas, ¿no? Y pienso que definitivamente tenemos que sentarnos y pensar esto y ojalá escribir algo, porque de verdad hay unas ideas muy bonitas. Por ejemplo, a propósito, casi con lo que cierras, ¿no? La idea de que la atención sea una práctica ética y que implique una práctica cotidiana, creo que es algo con lo que te estaría completamente de acuerdo y que en muchos lugares y pasajes del diario dice de otra manera, ¿no? De hecho, hay un fuerte énfasis que creo que también está en Simone Weil, tú me corriges, sobre lo que significa sistematizar. Eti lo dice justamente a propósito de la filosofía y dice que la filosofía puede existir y ha existido, de hecho, en la historia, en grandes sistemas, pero que con eso estaríamos renunciando un poco a la vida. O sea, que si proponemos hacer lo mismo siempre, estaríamos renunciando a la vida real, a la vida práctica, a las prácticas cotidianas. Entonces, eso me parece muy bonito porque creo que en ambas se podría rastrear esa idea de la filosofía como forma de vida, que bueno, no es nada nuevo ni nada del siglo XX, todo lo contrario, pero que me parece a mí que en el camino un poco se pierde, sobre todo en el siglo XX, y en ese sentido ellas también serían unas autoras que justamente están proponiendo una nueva manera de entender el pensamiento, de entender la ética, de entender la política, y creo que ahí la escritura juega un papel fundamental. Entonces, muchísimas gracias. Me encantó esa idea de atención a lo real como acogida y recibimiento. También me parece súper poderosa para estos tiempos. Pero entonces abrimos el espacio para preguntas y comentarios de las personas que nos acompañan. Adelante, Jefferson. Hola, muy buenas noches ya. Y bueno, primero, antes de hacer la pregunta, muchísimas gracias por la charla. Creo que al inicio estaba como pensando en dejarla un poquito de fondo mientras hacía como adelantaba cositas del trabajo, pero me llamó tanto la atención, precisamente, que no puedo evitar dejar las cosas de lado. Súper chévere. Pero bueno, justamente la pregunta tiene que ver con lo que estaba haciendo, que era preparar clases, porque me llamó mucho, puedo usar otra vez esa palabra, mucho la atención. Eh, pues lo que dijiste de cómo Simone Weil veía la educación, que ella decía que la atención pues debería ser la única función de la educación, ¿cierto? Sin embargo, tal vez es una pregunta difícil, pero yo como maestro de lenguas, digamos de inglés, portugués, pues que son las lenguas que enseño, ¿cómo yo podría, no sé si fomentar sería la palabra correcta, pero yo cómo podría implementar esta, como este enfoque en la atención en los estudiantes, o si debería ser algo que el maestro deba hacer o no? Se me surgen como muchas preguntas, pero sí, ¿cómo podría encaminar esa labor de la atención en una clase, como puede ser una clase de lenguas, algo como tan rígido? Gracias, Jefferson. Si quieren, escogemos varias preguntas y las hacemos. Listo. Celeste también tiene la mano levantada. Adelante. Hola, gracias. Primero, gracias por la ponencia. Me pareció muy agradable. Mi pregunta es un poco enfocada sobre cómo señalas en esta lectura que estás haciendo de la atención. Me llama mucho la atención el rescate que haces de su tiempo en la fábrica, porque a mí me interesaría un poco, pues, preguntar cómo es que la relevancia del lugar tiene que ver con el método. Ello porque yo ahorita me encuentro en trabajo de titulación y mi enfoque principalmente lo estoy llevando cómo es que la atención está ligada al cuerpo, ¿no? Y cómo habría que llevar pues aquello que es lo real y lo necesario, no solo en la exterioridad de los objetos y la imagen, sino en aquello que está estrechamente ligado a uno, ¿no? Como este cuerpo que puede leer y que además está sujeto al orden del mundo, ¿no? Entonces, como con
esas líneas, o sea, me interesaría como escucharte, ¿no? ¿Qué sugerirías como entre esos cruces de lugar, método y pues cuerpo? Gracias. Bueno, si quieren, bueno, Andrés Felipe. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, Sí. Bueno, gracias, Emilce, por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera es que me gustaría que si puedes ahondar más en lo de la alteridad, digamos, en la relación entre la individualidad como la interioridad, y ella también lo repite varias veces, de la soledad con la relación con el otro, que no es precisamente, también creo que también en ese libro de la gravedad, habla como del colectivo, del animal político, y hace una referencia a la República de Platón, que digamos que no es ese otro, no es como esa masa. Esa es la primera. Y la segunda es cómo sea una preparación digamos, o si hay una preparación para la atención, ¿no? Porque se mencionaban los ejercicios escolares y la geometría y el latín y la música, pero digamos alguien que no tiene un espacio, un lugar para esa preparación, ¿cómo le diga? O simplemente es como la gracia, es decir, simplemente lo recibe como la luz, no sé, eh, por medio del amor al prójimo, qué sé yo. Ujú. Gracias, Andrés Felipe. Si quieren, doy respuesta a estos y ya seguimos, ¿sí? Muy buenas preguntas. La primera, no tengo, no tengo, por supuesto, las respuestas completas y son como unas coordenadas de lo que yo he pensado. De hecho, lo que les compartí es algo que, entre otras, muy recientemente me he encontrado después de que había escrito mucho sobre Simone Weil. Entonces ha sido algo muy lindo. Y primero, ¿cómo podría enseñarse una segunda lengua como inglés y portugués mediante el ejercicio de la atención? ¿Cierto? Lo que Simone Weil diría es que la atención es como una oración. Por eso es tan lindo ese, digamos, esa similitud, y es que la oración lo que hace es eh, crear un encuentro con Dios, pero tiene que ser algo muy profundo. Eh, pero lo interesante es que la atención, así como la oración, no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos y a cualquiera. Y eso me parece a mí que es también algo muy, si quieren decirlo o pensarlo así, revolucionario en el pensamiento de Simone Weil, también muy vigente. Y es que cualquiera en cualquier escenario podría ejercer la facultad de atención, porque es como una oración, es atender profundamente a algo que quiera aprender, no necesariamente tiene que ver con la cultura occidental de la que somos herederos. No sé, pues voy a poner el ejemplo de un jardinero que cuida sus plantas con tanta atención como si fuera una oración. Es así. O alguien que cocina con una atención que eso le pasa a muchas de nuestras mamás, ¿cierto? Es como algo que aparece allí, que es nuevo, que es profundo. Y por eso es muy revolucionario, porque y así mismo podría alguien aprender a tocar piano. Y así mismo podría alguien aprender inglés o portugués, pero eso necesita una disposición profunda. Por eso ella dice que la atención sería la facultad casi mm, principal en los estudios escolares, porque si cultivamos el ejercicio de la atención, podríamos aprender cualquier cosa. Entonces tiene que ver con pensar la atención como una oración. Y si uno piensa en eso, pues eso es un ejercicio profundo y es un ejercicio que implica estar dispuesto, estar a la espera, por eso la atención es esto, estar a la espera para recibir algo nuevo, para recibir algo que puede ser un aprendizaje, que puede ser un idioma, que puede ser una pieza musical, pero eso implica una disposición. ¿Y qué es lo que pasa hoy en este mundo contemporáneo en el que vivimos? Que precisamente no hay ese ejercicio, no se despliega ese ejercicio, ¿no? Hay tanta inmediatez
en el mundo que vivimos hoy, tanta aceleración, tanta rapidez, que la atención precisamente es detenerse. De hecho, lo que diría Simone Weil es, el mundo, la temporalidad del mundo que vivimos hoy, tan acelerada, tan rápida, lo que Simone Weil está diciendo es, hagamos todo lo contrario, ¿no? Detengámonos para atender a lo real o para atender a un aprendizaje, pero eso implica detenerse, pero eso implica otra temporalidad, pero eso implica el ejercicio de la atención como una oración, como una contemplación. Entonces es una atención real. Entonces esa disposición implica realmente como asumir ahí sí con toda la corporalidad y la mente eso que estoy aprendiendo. Entonces ese cultivo sí sería maravilloso si pensamos hoy como en la crianza de los niños, pero justamente está pasando todo lo contrario. Pues a mí me parece que eso es algo muy lindo y también me parece lindo que se piense en distintos escenarios y no solamente como en escenarios intelectuales, porque no está hablando de eso Simone Weil. Simone Weil está hablando de cualquiera. De hecho, ella habla muchas veces, como por eso los obreros anónimos ejercen la facultad de atención para ella y ella misma. Entonces, eso es como sacar, digamos, de una élite intelectual este ejercicio de la atención. Para Simone Weil sería el cultivo de cualquiera en cualquier orden. Seguramente es que no hemos estado muy atentos a aquellos que son capaces de cultivar la atención, que puede ser un agricultor, que puede ser un campesino, que puede ser, etcétera. Bueno, eso sobre la primera. Sobre la segunda, que es una gran pregunta, Celeste, que tiene que ver con la atención a lo real en la fábrica y en medio de unas condiciones de opresión y cómo reconocer en el orden del mundo ese lugar de la atención en relación con la corporalidad. La corporalidad para Simone Weil es fundamental. De hecho, ella antes de ir a la fábrica lee a Marx y lee varios textos sobre el marxismo soviético que circulaban en su época. Recordemos que ella va a la fábrica en 1934 y 1935. Y Simone Weil tiene una mirada muy singular sobre el trabajo manual, precisamente porque ella lo está haciendo desde la corporalidad. ¿Sí? Y ella misma está diciendo la cadencia, la latencia del trabajo, cómo los obreros y ella se convierten en un engranaje de la máquina, como ella habla de las piezas que tiene que cortar, del tic-tac del reloj, de las órdenes recibidas, de la hora de entrada, de la hora de salida. Y sus diarios son fascinantes porque en los diarios se consigna toda esa experiencia de la corporalidad. Y son diarios enormes, en los que ella está diciendo todo lo que ella hace. Una pregunta que yo me hacía es cómo Simone Weil pudo escribir tanto, a pesar de que muere muy joven, a los 34 años, pero nos escribe cerca de 40 volúmenes. Yo digo, ¿en qué momento? Por eso pensaba que es la escritura, pero para Simone Weil la escritura pasa por la corporalidad y cuando ella está en la fábrica escribe sobre todo lo que vive. Y no solamente se queda en el registro de la opresión, por eso atención a lo real, no solamente atender a la opresión o atender al sufrimiento y a la desgracia que se vive allí, a la soledad, ¿cierto? O al aislamiento, sino que atención a lo real significa reconocer en medio de esas condiciones la belleza, el orden del mundo y la gracia y la atención, que es ese momento en el que ella se encuentra en una mirada con el otro obrero que está cerca de ella. ¿Qué pasa? Se convierte en un umbral en el que ella reconoce que hay otros que están viviendo esta misma condición, pero que además hay otros que también sienten amor. Eh, Eso es algo muy bello, como ser capaz de reconocer eso en los otros. Pareciera que no habría lugar para eso, pero Simone Weil es tan atenta en la fábrica que logra ver esa otra dimensión. Y leyendo a Simone Weil a mí me pasó un poco eso. Cuando yo leía, pues siempre encontraba la opresión, la desgracia. Pero curiosamente, como en un giro, leyendo sus cartas, me encuentro que a ella no le interesa solamente la opresión,
que a ella, y después me empecé a dar cuenta que en todas sus obras pasa lo mismo, y es que Simone Weil no es una pensadora de la opresión solamente, sino que es una pensadora del amor, es una pensadora de la atención, es una pensadora de la alteridad. Entonces, y realmente eso es lo que a ella le interesa. Pero ¿en dónde? En medio de las condiciones de desgracia. Por eso si pensamos hoy en los escenarios de guerra, los escenarios de violencia, incluso en Colombia, uno podría pensar que Bale está diciendo, está tan saturado este discurso sobre la violencia, que quizás, ¿qué pasa si nos vamos al otro lado a pensar las experiencias del amor y las experiencias de atención y de espiritualidad que tantas víctimas y comunidades viven, y que nosotros hemos estado tan saturados con el discurso de la violencia que se nos olvidó que está todo esto otro que, que está en medio de estas condiciones, que son nuestras condiciones, pero que es realmente lo real? Entonces eso me parece que es algo muy lindo. Entonces la corporalidad sin duda tiene un lugar ahí. Y sin duda la mirada de Simone Weil pasa por la corporalidad. Y por eso yo he defendido que es distinta de, de lo que hizo incluso el mismo Marx. Porque puede pasar que digan, no, eso ya lo dijo Marx, y yo digo, no, no es posible que lo haya dicho de esta manera, porque ella lo dice de una manera muy bella, pero también muy profunda y muy atenta. Bueno, eso para decir eso. Y sobre la alteridad, que es una gran pregunta, porque las tres han sido muy buenas preguntas, sobre la alteridad, ¿cómo pensar la alteridad? Digamos, yo lo puedo poner como alteridad, un poco porque también lo pensamos como una práctica ética, pero Simone Weil lo llama en varios textos amor al prójimo, porque ella, después de estar en la fábrica, experimenta una conversión al cristianismo. Habíamos conversado sobre esto en otra ocasión, y tiene 3 experiencias de conversión al cristianismo. Entonces, para Simone Weil la alteridad está muy vinculada con esta práctica cristiana del amor al prójimo, pero para Simone Weil el amor al prójimo eh, no es un principio regulador, o no es un principio normativo del cristianismo. Simone Weil dice el amor al prójimo es una práctica cotidiana, es una práctica de atención al otro, es una práctica de amor, que de nuevo es completamente universal y anónima. Cualquiera podría ejercer esta práctica eh, del amor al prójimo, porque además esta práctica del amor al prójimo tiene que ver con acoger, recibir el sufrimiento de otro, que puede ser alguien, pero que también puede ser el sufrimiento de un territorio, pero que también puede ser el sufrimiento, incluso como pensarlo como el sufrimiento del mundo, ¿cierto? O el sufrimiento de una montaña. Es decir, yo creo que Simone Weil, aunque ya habla del amor al prójimo y aparece el prójimo como en este sentido de otra persona, yo creo que uno puede pensar como esta idea de la atención al orden del mundo mucho más amplio en relación con la naturaleza, con, por supuesto, la atención, que tiene que ver con la contemplación. Entonces, la alteridad está muy vinculada en Simone Weil al amor al prójimo y a la aparición del encuentro con Dios, que está implícito en esta práctica del amor al prójimo. Estos son sobre todo sus textos después de la experiencia de vida de fábrica. Entonces, bueno, y allí pues aparece algo que es la pregunta por lo político, o por algo que podría ser, digamos, no solamente una individualidad con otra, sino una comunidad, o la pregunta por lo común, que es lo político. Y en el libro yo desarrollo un concepto pues que yo puse allí, que era praxis espiritual, porque digo que Simone Weil es heredera del marxismo y que de Marx hereda el concepto de praxis material, pero que hay algo que ella aportaría a esta reflexión, y es la praxis espiritual, y es como crear una comunidad del amor al prójimo, o una comunidad de la espiritualidad, que tiene que ver con cuidar al otro, con amar al otro, con estar atento al otro y no hacerle daño, y eso generaría como una especie de lo político,
Pero hay muchos otros textos en los que uno puede pensar lo político en Simone Weil. Está este texto de la Ilíada o el poema de la fuerza. Es un texto que es tremendo para pensar en lo político, porque está hablando de cómo la fuerza nos atraviesa y nos constituye, y bueno, hace una lectura de la Ilíada. Y también está el texto de Marx, Reflexiones sobre las causas de la opresión social. Entonces, yo creo que en este concepto de praxis espiritual, que es mucho más allá de una individualidad, se puede pensar lo político, como una comunidad espiritual, que eso también pasa, como este vínculo entre lo espiritual y lo político. ¿Sí? Uno puede pensar en comunidades en Colombia incluso que se han organizado para pensar una espiritualidad política, si lo podemos decir así. Bueno, esas son reflexiones que pues yo la pensé como praxis espiritual y que puedo seguir pensando, y me alegra que me hagan estas preguntas para dejar allí pendiente estas cosas. Muchísimas gracias, Emilce. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reacción? Aura Patricia, adelante. Hola, Emilce, buenas noches. Muchas gracias por tu intervención, por enseñarnos desde tu mirada cómo pensaba y cómo todavía habita entre nosotros el pensamiento de Simone Weil. Lo mío no es una pregunta, sino más bien como unas reflexiones y unos comentarios que se me suscitan a partir de escucharte. Poco he leído a Simone Weil, pero a través de tu charla entiendo claramente que ella sí trascendió el marxismo. Claro, ella tenía planteamientos y tenía una base marxista, pero lo trascendió completamente porque no se quería quedar solo en luchar por la redistribución del capital o por criticar la plusvalía y todo esto, sino que ella quería de verdad darse cuenta de las condiciones estructurales, ¿no? Que estaban detrás de esos modos de producción. Y me parece que encuentra en esta noción tan bella que es la tensión, que la conceptualiza también, en que percibo pues que la tensión en las fábricas es lo que podría ayudar a fortalecer la capacidad creadora, ¿no? Además de la empatía, además del amor al prójimo, la alteridad. Si el trabajador pues está en la fábrica atendiendo solo el diseño de las piezas, pero nada más eso, y no se está mirando lo profundamente humano de lo otro, que era lo que entiendo a ella le interesaba, pues se pierde toda esa facultad creadora, como creo que también lo dice Etty Hillesum en sus cartas, en su diario del 3 de junio de 1942, porque Etty Hillesum habla del deseo creativo, ¿no? Creo que puedo encontrar ahí como un vaso comunicante entre Etty y entre Simone, porque la una habla de facultad creativa, la otra habla de deseo creativo, y Etty dice cómo, pues, porque Etty era una gran atenta, podríamos decirlo así, ¿no? Ella prestaba mucha atención a la flor, al jazmín, al gesto humano. ¿Y por qué? También me atrevo a decir, por supuesto, que Jesús, el Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, que por eso seguramente también le interesó tanto a Simón Weil convertirse al cristianismo. Este Jesús era muy atento a la lágrima, atento al sufrimiento, atento a todo lo que acontecía alrededor humanamente. Etty nos dice en su diario del 3 de junio de 1942 su deseo creativo, ¿no? Ella tiene un deseo creativo muy fuerte porque anda buscando palabras e imágenes para plasmar ese deseo y quiere delinear de la forma más minuciosa y precisa lo que despierta ese deseo, una flor, un gesto, un rostro humano, una atmósfera. Creo que si Etty hubiera estado en las fábricas en las que estuvo Simone, creo que le hubiera pasado algo parecido, ¿no? Bueno, quiero también decir
Pues que también me encanta, Emilce, pues que nos digas cómo esto también debe ser un llamado de atención para los docentes, los pedagogos, los profesores de niños y niñas, porque de verdad que aquello que no pasa por nuestra atención o por los, digamos, en los niños, no pasa por el corazón. Entonces, me parece que de verdad es una noción sumamente potente, em, potente porque muchas veces le preguntamos al otro cómo está y no escuchamos su respuesta, ¿sí? Y eso es atención, eso es atención. Entonces, pues, Emilce, muchas gracias, me quedo con muchas ideas y con muchas reflexiones y bueno, trataré de seguir entendiendo a Simone Weil. Muchas gracias. Gracias, Aura Patricia. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que para ir cerrando, yo quisiera hacerte una última pregunta. Yo sé que eso lo desarrollas en el libro y pues no era el centro del tema de la charla de hoy, pero yo quisiera, por lo que les contaba de cómo hemos venido rastreando la relación entre ETI y la escritura como ejercicio, ¿no? Y yo hemos dicho en otros momentos que es un ejercicio filosófico, que es un ejercicio de resistencia, que es un ejercicio político. Yo quisiera pedirte que nos contaras un poquito más de la relación entre atención y escritura en Simone Weil. Bueno, gracias. Lo primero para responderle a Aura, ¿sí? Bueno. Sí, Aura. Gracias, Emilce. No, gracias, Aura, pues, por todo lo que nos dices, que además me deja muy sorprendida porque solamente de verdad traje como algunas coordenadas que estoy como tratando como de hilar, y me alegra mucho que hayas pensado todo eso. Y tienes razón, yo creo que esta idea de la facultad creadora, y yo decía un poco que la facultad creadora tiene el don de imaginar, de iluminar, de crear, de hacer aparecer aquello que a simple vista y a modo de, digamos, de observación no es posible ni visible, ¿no? Entonces, que justamente lo creador y lo que tú llamabas deseo creativo, que quizás en Etty Hillison y en Simone Weil sería algo muy similar, es crear un escenario de posibilidad en algo que no era del todo pensado ni advertido. Y yo creo que eso también, esta facultad creadora atraviesa a varias mujeres pensadoras, filósofas, artistas, y es que un gesto que yo creo que está allí, un gesto de estas mujeres es tener la capacidad de abrir nuevas preguntas que no han sido del todo pensadas, nuevos sentidos sobre algo que ya parece dado. Por eso ponía el ejemplo de la violencia, y es, ya no hablemos de la violencia, ¿qué tal si pensamos en otra orilla que es la del amor, que es lo de la comunidad, que es lo de cómo las víctimas, después de todo lo que han sufrido, son capaces de recordar de otras maneras y sostenerse con aquello, no sé. Y eso sería algo muy lindo también a propósito de lo que tú dices, y es cómo ir a nuestros estudiantes, que también los hemos saturado con un discurso muy pesimista del presente. Estamos en medio de todo lo que está pasando y es verdad, pero cómo pensar otra orilla como de todo esto para reconocer otras formas, como otras formas de ver, otras formas de decir, y cómo cultivar la atención. Yo creo que una manera de cultivar la atención es la contemplación, sin duda, es decir, cómo uno podría, realmente se trata de detener el tiempo, un poco de desacelerarlo, un poco de frenar el tiempo para atender a lo que está sucediendo. Lo que tú decías, cuando alguien nos cuenta un problema, pasamos rápidamente por eso. ¿Qué tanto escuchamos atentamente a nuestra mamá, a nuestra hermana, a nuestro hermano, etcétera? Son preguntas fundamentales. ¿Escuchamos realmente o no? Nos involucramos y somos, porque eso es lo real, ¿no? Entonces es como ese ejercicio es muy lindo, el de darle la vuelta a todo para detenerse mejor y contemplar y atender,
que fue lo que Simone Weil hizo en La Fábrica, porque ser capaz de reconocer no solamente el sufrimiento y la opresión, sino el amor y la atención de los obreros, me parece que es un gesto increíble el que ella tuvo que hacer. Y aquí paso a la pregunta de Viviana, y es esta relación entre atención y escritura, que sin duda aparece en el libro, y es que yo empecé a reconocer varios registros de la escritura en Simone Weil. El primero de ellos era un registro más biográfico, desde que Simone Weil empieza a escribir cuando tenía 5 o 6 años, porque además hacían parte de una familia muy culta y amante a las artes y a las humanidades. Entonces Simone Weil escribe desde que es muy pequeña cartas a los huérfanos de la guerra. Entonces hay todo un registro de la escritura en Weil que es biográfico, pero muchas veces muchos intérpretes se quedan allí, pero ese no es el único registro de la escritura. Luego aparece un llamamiento a los obreros, y es que Simone Weil, cuando estaba en la fábrica, le dice a los obreros que le cuenten, que escriban sobre su sufrimiento. Es un llamamiento muy bello, como desde la manera como está escrito, porque tiene que ver con la corporalidad. Y Simone Weil les pide a los obreros que escriban sobre lo que les pasa en la fábrica. Luego ella no puede enviar ese llamamiento, no lo puede enviar porque le dicen que puede suscitar como revueltas de clase o algo así, entonces ella no lo envía, y luego lo que pasa es que en todo caso los obreros no escriben con pluma y papel. Ese es como el segundo registro de la escritura que yo logro advertir, y es la escritura como pluma y papel, que sigue siendo muy de Simone Weil. Y luego lo que sucede en la fábrica es que hay un registro de la escritura, y ahí sí aparece la atención, que es una escritura corporal, y que es una escritura de los gestos y de los movimientos, y que es una escritura que está atravesada por una significación de esos gestos que aparecen en la fábrica, y por eso la experiencia y la escena que yo les contaba de Simone Weil en medio de la opresión, y es que allí aparece la atención como una forma de encontrarse con ese otro que sufre cerca a mí, pero fíjense que allí no era necesario la pluma y el papel, porque lo que aparece es la escritura como cuerpo, como un cuerpo que trabaja y que en tanto trabaja escribe una historia. Lo que pasa es que no la hemos leído, eso es lo que pasa. Pero ahí hay una historia del trabajo que se reproduce en los cuerpos, y que Simone Weil pudo leer, porque también tiene una noción de lectura muy particular. Entonces la escritura y la atención aparecen en este tercer registro de la escritura, que en últimas es el registro del libro que yo traté de perseguir en la tesis doctoral, en la que yo buscaba como esa idea de escritura mucho más amplia y también mucho más profunda y también mucho más espiritual en relación con los gestos y con los movimientos de los obreros que no escriben con papel y pluma, sino que escriben con su cuerpo, y que escriben la historia del trabajo y la historia de la opresión, pero también la historia del amor y también la historia de la belleza del orden del mundo en las condiciones que ellos viven. Bueno, eso puedo decir. Muchas gracias. Eso del amor está muy agustiniano, y de la belleza también. De pronto ahí hay otro camino para rastrear. Rosana. Gracias, Viviana. Emilce, muchísimas gracias por esa reflexión tan hermosa que has hecho hoy. Me parece que necesitábamos un espacio de atención a la atención, y a la atención como la ve y como la escribe, como la siente hasta corporalmente, porque nos lo transmite así Simone Weil, y nos lo has hecho saber tú a través de lo que acabas de compartirnos, a mí me parece hermosísimo. Y como Viviana lo dijo en el comienzo, hay una sintonía muy grande, sin que Eti explícitamente hable del concepto de atención, porque no, ella es una filosofía más de la existencia, es otra cosa. Sin que lo hable, está
persiste, se manifiesta en su escritura, precisamente, de muchas maneras. Ya no lo comentaba Aura Patricia. Yo quería, dentro del textico de junio del año 42 de Eti, hay una partecita que a mí me quedó sonando y que me gustaría leer para que tú, desde la mirada también de Simone Weil y de todo esto, vieras cómo puedes comprender allí, cómo se podría comprender en ese textico que voy a leer la atención desde algo que me llamó poderosamente la atención y es cuando Eti se refiere a la cólera, ¿no? Es cuando Eti se refiere a la cólera. Entonces, permítanme, voy a hacer la lectura y dice así el trocito. Dice, ante todo, debemos constatar que existe una forma de cólera de carácter biológico. La cólera, ella creo, está citando a un autor, pero creo que también ella habla dentro de esa citación. Debemos constatar que existe una forma de cólera de carácter biológico. La cólera es a menudo una protección contra el mal. El alma se revela y resiste el mal con profunda indignación. Seguramente Nietzsche tenía razón cuando dijo, vuestra virtud no significa gran cosa si no es capaz de convertirse en cólera. Si ya no fuésemos capaces de enfurecernos, nos convertiríamos en vacas morales, en nuestro abotargado engreimiento. Jesús, se refiere a Jesús de Nazaret, podía estar lleno de cólera. Miraba encolerizado a su alrededor, triste por el endurecimiento de los corazones. Pero cuidado, era cólera mezclada con dolor. Estaba triste. Esa es la diferencia entre la cólera legítima y la cólera ilegítima. Cuando tiene un fondo de dolor moral, de sufrimiento y no de resentimiento personal, nuestra cólera es buena, valiosa y sana, etc. Está muy lindo ese pasaje, Rosana. Hay Yo una finalmente, parte, sí, adelante, Milce, tranquila. me hiciste pensar como en los últimos pasajes de Simone Weil, que son muy bellos porque ahí aparece toda esta reflexión mística que me parece que tiene que ver con la cólera y es como el vaciamiento de sí. Es algo que es tremendo en Simone Weil porque pues eso está como un poco al final del libro, pero también las últimas reflexiones y es ser capaz como de desdibujar el yo para dar lugar a como para dar lugar al otro, es decir, si no me vacío de mí mismo, sobre todo en una sociedad como la nuestra, como completamente narcisista, no voy a darle lugar al otro. Esa parte donde aparece la descreación, donde aparece el vaciamiento de sí, donde aparece ese desdibujamiento del yo, que tiene mucho que ver con varias referencias bíblicas en Bail al final, porque cita a Job, y bueno, como que varias referencias allí es porque es como llegar a un límite y en ese límite aparece lo nuevo, por eso la tensión. Entonces me gusta mucho esta idea de la cólera como el límite, como el límite en el que algo nuevo es posible, ¿no? Que a veces, y que no se puede leer en términos morales, porque se trata de algo mucho más potente y digamos mucho más iluminador que como este simple sentimiento eh, que se lee, digamos, de esa manera muy negativa, y por eso cita a Nietzsche diciendo que no se puede pensar solo en términos morales, ¿no? Me parece muy bello, y eso que digamos que no lo he pensado tanto, pero por allí yo creo que cuando Simone Weil cita un pasaje en el que dice incluso, Dios, ¿por qué me has abandonado? Y yo creo que eso es una cólera, ¿no? Como Dios ya, y como Dios me abandonó, ya no queda nada, ya no quedo yo, ya soy solamente un vacío. Y luego aparece como el dolor redentor, que es como colmar ese vacío con el amor al prójimo. Pero creo que es esa experiencia al límite que comparten también las dos. Sería muy lindo pensarlo por allí. Muchas gracias, Emilce. Muy lindo pensarlo por allí, exactamente, me parece. Genial, es muy sugerente lo que estás diciendo. Me parece maravilloso. Gracias.
No, gracias por este espacio para pensar, Viviana y Rosana y Aura Patricia y todos los que han preguntado y conversado y los que están atentos a esto que señalamos hoy. Y de verdad que muchas gracias porque siempre me dejan allí muchas ideas que se dan cuenta ustedes que luego van apareciendo otras y otras. Así es, así Bien, funciona. gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas por participar hoy. En nuestro próximo encuentro no va a ser un lunes porque como tenemos puentes y etcétera, entonces nos vamos a encontrar el 25 de marzo y el tema es Mística y Corporeidad, diálogo con Teresa de Jesús, que estará a cargo del... Acuérdate que no, Viviana, el de Mística y Corporidad está el 13 de abril. ok, entonces el del 20, Sí. yo tenía el cronograma actualizado mal. Sí, sí, sí. Entonces quedamos el 25 de marzo con, en cambio, San Agustín y Etigilesum, la relación entre Agustín y Etigilesum, y en esa ocasión nos va a acompañar María Lucía Zárate, que escribió de hecho un texto sobre la relación entre Agustín y Eti, que bueno, ya también es conocida por muchas de nosotras. Aprovechando el espacio y que también está Emilce acá, les contamos que veo que hay estudiantes de filosofía, que el otro semestre vamos a tener un seminario de maestría. Algunos estudiantes de pregrado lo podrán tomar. No solamente sobre Simone Weil, pero sí vamos a hablar de Simone Weil, le vamos a dedicar una parte y vamos a reflexionar sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, sobre justicia, política, amor, etcétera. Entonces también para que estén pendientes de eso y pues bueno, ojalá de ahí salgan y sigan saliendo ideas y nuevas ocasiones para seguir pensando. Entonces, muchísimas gracias, Emilce, nos vemos pronto. Y cualquier duda, cualquier pregunta sobre nuestros encuentros y el semillero, pues acá estamos disponibles. Rosana y yo ya conocen nuestros correos y los canales también de divulgación. Acuérdense que también desde la fundación encuentran la información que tiene que ver no solo con todas las partes, con todo lo académico, sino también con lo que hace la Fundación Etigilesum y son siempre muy bienvenidos y bienvenidas. Viviana, aquí estaban preguntando cuál es el texto que yo mencioné. A la espera de Dios está el amor a Dios y la desdicha y está formas del amor implícito de Dios. De hecho, a la espera de Dios es un texto maravilloso que les recomiendo mucho para leer a Simone Weil. Entonces ahí lo pongo. Excelente. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches, feliz descanso. Muchas gracias.